Y en nuestro programa de hoy tenemos una invitada muy especial, como siempre. Ella es la doctora Natalia Schroeder. Ella es neuróloga y vamos a conversar con ella acerca de la migraña. Bienvenidos a Hablemos de Salud con Megacentro Pinax. Lo primero que hay que saber con respecto a la migraña es que no existen dolores de cabeza comunes o no comunes. Existen dolores de cabeza primarios y secundarios. La migraña es un dolor de cabeza primario. ¿Qué quiere decir que es primario? Que no está relacionada a alguna enfermedad del cerebro como un tumor o una hemorragia o algún problema neurológico, sino es un dolor de cabeza que tiene muchos factores. Hay otros dolores de cabeza también primarios, como las cefaleas tensionales, que se conoce como cefaleas comunes o dolores de cabeza comunes, que son un poco más leves y más manejables. ¿Cómo se diferencia una migraña de un dolor de cabeza que se llama común? Es por los síntomas que presenta la migraña. La migraña se caracteriza porque generalmente se presenta de un lado u otro de la cabeza, es pulsátil, o sea, uno siente como si tuviera el corazón dentro de la cabeza, es de intensidad severa o moderada a severa, muchas veces no mejora con los analgésicos comunes que conocemos o que compramos en las droguerías, como el ibuprofeno, como el acetaminofén, dura varias horas a varios días. Y se puede asociar a algunos síntomas que pueden ser visuales, como ver lucecitas en algún campo visual. A veces algunos pacientes pierden el campo visual y solamente dicen que ven la mitad de las personas. Otros pacientes pueden sentir hormigueo o pueden sentir sensación de pérdida de fuerza del lado donde sienten el dolor. Y el tratamiento de cada uno de estos dolores de cabeza pues va a ser un poco diferente dependiendo de los síntomas que tenga el paciente. Las causas de la migraña son múltiples. Las causas quiere decir que puede desencadenar una migraña, porque realmente la causa específica de por qué una persona sufre de migraña no la conocemos muy bien, pero los factores que pueden estar relacionados con que se desencadene un episodio de migraña son varios. Por ejemplo, la deprivación de sueño, que una persona no duerma bien, tenga insomnio o que duerma mucho. Aquellas personas que trabajan en la semana mucho y aprovechan el fin de semana para dormir y muchas veces no saben por qué el fin de semana tienen dolor de cabeza, y es que cambian sus patrones de sueño. El no comer, saltarse las comidas. Algunos alimentos en algunos pacientes pueden producir migraña, por ejemplo, la cafeína en algunos produce migraña, el vino tinto puede producir migraña, los chocolates o los dulces. Cada paciente debe identificar qué alimentos o qué cosas le desencadenan su dolor para evitarlos. Algunos dolores se desencadenan con los cambios emocionales, una emoción muy fuerte, mal genio o una emoción que lo alegre mucho también le podría a veces desencadenar el dolor de cabeza. No hidratarse bien, no estar tomando constantemente agua también puede desencadenar dolor de cabeza. El estrés es un factor importante y muchos pacientes hoy en día refieren estrés, y relacionado a ese estrés se desencadenan dolores de cabeza que a veces son difíciles de manejar. Entonces cada paciente debe, dentro de su dolor de cabeza, identificar qué factores le pueden desencadenar el dolor, porque a algunos pacientes, por ejemplo, le puede dar dolor de cabeza o migraña comer chocolate, mientras que a otro no. Pero a ese que no le desencadena la migraña, el comer chocolate, se la puede desencadenar el estrés o no dormir bien. Entonces cada paciente debe identificar qué le desencadena su migraña. Existen diferentes tratamientos para la migraña y se dividen en dos.
El primero es el tratamiento que nosotros llamamos abortivo o el tratamiento analgésico para el momento del dolor. Estos tratamientos los puede utilizar uno en su casa o los puede utilizar uno comúnmente cuando siente que tiene el dolor o cuando siente que va a tener el dolor y se toma el medicamento. Ejemplo, tengo el dolor de cabeza, me tomo un diclofenaco o un acetaminofén o un ibuprofeno, etc. El otro tratamiento que existe es el que damos cuando los episodios de migraña se hacen muy fuertes o muy seguidos en el tiempo, cuando un paciente tiene muchos dolores de cabeza en el mes o muchos dolores de cabeza en 15 días o más de 3 dolores de cabeza en una semana, entonces tendríamos que utilizar un medicamento con el fin de controlar la frecuencia y la intensidad del dolor de cabeza. Esos medicamentos no son analgésicos, sino son medicamentos que debe tomar el paciente todos los días durante un tiempo prudencial, mínimo 3 meses, para poder empezar a disminuir la frecuencia y el dolor, la frecuencia y la intensidad de esos dolores de cabeza. Estos tratamientos profilácticos son múltiples y tenemos de varios tipos porque no todos los pacientes los toleran bien o algunos pacientes los pueden tener contraindicados. Entonces, dependiendo de cada paciente, el neurólogo o el médico general en su defecto puede definir qué medicamento le puede servir mejor y qué medicamento puede tolerar mejor para controlar su migraña. Si usted desea conocer más información sobre la migraña, me puede encontrar en Megacentro Pinares, consultorio 1010 de la Torre 2. Si desea agendar una cita, el teléfono es 321-0146.